Ya, listo, ahora sí. Listo. Les decía entonces que en la clase pasada, muchachos, vimos acerca de enlaces químicos o enlaces químicos interatómicos. Ahora veremos intermoleculares. En los interatómicos hablamos acerca del enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. Aunque nos centramos en el enlace covalente y en el enlace iónico, ¿no? Ahí nos centramos nosotros. Vimos en ese tipo de enlaces que se llevaban a cabo entre átomos. Básicamente el enlace iónico era la transferencia de electrones. Yo te doy, pero tú no me das nada a cambio. El enlace covalente era la compartición de electrones. Tú me das y yo también te doy. Ambos nos damos y nos prestamos, ¿no? Vimos que el enlace iónico era entre metales y no metales. El enlace covalente era usualmente entre no metales. Veremos ahora el enlace químico intermolecular. Vamos a ver acerca entre moléculas. Veremos aquí lo que es primero la geometría molecular, luego veremos la polaridad, ¿sí? Y luego veremos lo que es la hibridación, ¿ya? Comenzamos entonces con la geometría molecular, ¿ya? Con la teoría de geometría molecular. Chicos, total atención, por favor. A ver, un segundito. Me dicen, por favor, si es que la diapositiva se ve clara. Con el grado anterior tuve un pequeño problema porque no se veía clara. A ver, voy a cerrar mejor ahorita. Volver a abrir otra vez. A ver. Ya. ¿Se ve clara? ¿Se ve nítida, chicos? ¿Se ve nítido? Sí. Ya, ok. Ya, listo, avanzamos entonces. Listo. Veremos primero la geometría molecular. ¿Correcto? Geometría molecular. ¿Listo? Geometría molecular. A ver. Primero, es fundamental, chicos, entender que la estructura de Lewis es una representación de cómo se van a enlazar los átomos. O sea, la clase pasada vimos en enlaces atómicos Lewis, ¿verdad? Lewis nos mostraba cómo representábamos los electrones de valencia de un elemento químico, ¿no? Vimos, por ejemplo, que el electrón de valencia dependía del grupo al cual pertenecía dicho elemento químico. Ahora, esto se va a reflejar en la geometría molecular. Estudiar solamente estructura de Lewis no es suficiente. Tenemos que complementarlo con la geometría molecular. Luego lo veremos en este momento. Hay una clasificación. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar entonces, chicos. Ahora, con respecto a ello, ¿sí? La geometría de una molécula es el resultado de la distribución tridimensional de sus átomos. Es decir, chicos, la geometría molecular nos va a permitir ver en 3D a las moléculas. Ya no simplemente de forma plana, sino de forma, en este caso, de 3D. De esta forma, vamos a poder definir muy bien la disposición espacial de los núcleos atómicos. Vamos a clasificarlo en un momento. ¿Ya? A ver, vamos a avanzar. Bueno, las nubes electrónicas de los pares de electrones de la capa de valencia que rodean al átomo central se repelen entre sí, adoptando la disposición espacial que minimice la repulsión eléctrica. Bueno, parece un poco complicado. Vamos a ir de a pocos. Primero, ¿qué es una nube electrónica? Ustedes vieron la clase pasada que enlazábamos átomos, ¿verdad? Un átomo prestaba un electrón y el otro prestaba otro electrón y se formaba un enlace covalente. Cuando se enlazaban, esa zona, chicos, se llama nube electrónica. Es decir, el enlace que presentan dos átomos o más se llama nube electrónica. La nube electrónica podía ser un enlace, podía ser dos enlaces, triple enlace o podía ser dativo también. Cualquiera que fuese el enlace, se va a determinar como una nube electrónica. Es decir, si el carbono en el lado izquierdo se enlaza con el oxígeno y por el lado derecho con otro oxígeno, ¿cuántas nubes electrónicas tendrá? Dos. Uno por la izquierda, otro por la derecha. Y si presenta electrones libres, ¿sí? Tendrá una tercera nube electrónica. Vamos a ver entonces, vamos a continuar. Vemos aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Vemos aquí, en el hipotético caso, dice que estas especies pudieran existir. Le he puesto un X, un A, al azar. En ambos ejemplos, chicos, habrían ¿cuántas nubes electrónicas? Cuenten. Aquí habrían 4 nubes electrónicas. Ahora, percátense ustedes. ¿Cuál es el átomo central del primer ejemplo? En el primer ejemplo, el átomo central es el X. ¿Sí? El X es el átomo central. ¿Qué átomos están rodeando al X?
el A a su izquierda y el A a su derecha. Este X con cada A, ¿cuántos enlaces tiene? Un enlace por la izquierda, un enlace por la derecha. Hasta allí tenemos ¿cuánto? 2 enlaces. Dos nubes electrónicas. Ahora, el X, ese átomo X, arriba y abajo, tiene un par de electrones libres. Es decir, esos 2 electrones que están arriba y abajo no se enlazan con ningún átomo. Están de forma libre. Cada par de electrones lo vamos a considerar como también una nube electrónica. Entonces, en este átomo, chicos, X, ¿cuántas nubes electrónicas vemos? En el primer ejemplo, vemos 4 nubes electrónicas. 2 son enlazantes, porque están uniendo a átomos A, y 2 son no enlazantes. No enlazantes porque están de forma libre. Esos electrones no se unen con ningún átomo. Vamos al segundo ejemplo. Vemos un átomo X central, a su derecha un A, a la siguiente derecha otro A, ¿ya? Es un hipotético caso. Estamos inventando átomos, X y átomo A. Si este átomo X por la izquierda se une con doble enlace, enlace múltiple con el A, y por la derecha con un enlace simple con el A. Hacia arriba tiene un par de electrones libres y abajo tiene otro par de electrones libres. ¿Cuántas nubes electrónicas tendrá? También tendrá 4 nubes electrónicas. Ya te dije, si ese X se enlaza en el A, pero con enlace doble, igual se contabiliza como una nube electrónica. No pienses, ya tiene doble enlace, tendrá 2 nubes electrónicas allí. No, se considera como una nube electrónica. Cuenten, chicos, las esferas que hemos encerrado, ¿sí? El X con el A, hay un par enlazante o enlace doble. El X con el otro A, enlace simple, otro par enlazante. Y arriba del X y abajo del X hay pares de electrones libres. ¿Habrán en total entonces cuántos? 4 nubes electrónicas. 2 enlazantes, 2 no enlazantes. Dime, Lisette, ¿qué pasó? Te escucho tu pregunta. Y si es que es un enlace simple dativo, ¿también se cuenta como una nube electrónica? Exacto, muy bien, Clara, muy buena tu pregunta. Sí, puede ser doble, triple, simple o dativo. Igual se considera como una nube electrónica. Ajá, solamente uno. No importa la cantidad de enlaces en la zona. Lo que importa es el total. Se considera que en toda la zona hay compartición de electrones. A eso se refiere. Muy bien. Entonces, listo, chicos, estamos. Toda duda que tengan, pregunten ahora porque vamos a ir avanzando y se va a ir volviendo más complejo el tema. Entonces, cualquier duda, despejen ahora y pregunten. Dime, Víctor, ¿cuál es tu pregunta, Víctor? ¿Me podría volver a explicar, por favor, Ya, ok, no te preocupes. Ok, muy bien, no te preocupes. La idea, está bien, la idea es esa, está bien. A ver, vuelvo a repetir otra vez. Decíamos que los átomos presentan nubes electrónicas, ¿correcto? Nubes electrónicas. Esas nubes electrónicas van a depender de los electrones. Ahora, hemos puesto aquí en la pantalla 2 ejemplos. En el primer ejemplo, un X está unido a 2 átomos A mediante enlace simple. En el segundo ejemplo, hay un átomo X unido a un enlace A con enlace doble y a otro átomo A con enlace simple. En el primer ejemplo, vemos que hay 4 nubes electrónicas. Profesor, ¿cómo hay 4 nubes electrónicas? El X se une con cada A con enlace simple. Contabiliza cada una de ellas. Habrían 2 nubes electrónicas. Pero arriba del X vemos una rayita. Esa rayita simboliza que son 2 pares de electrones. Les mencioné en la clase pasada. Debajo del X hay otra rayita que también simbolizan 2 pares de electrones. Entonces, en total hay 4 nubes electrónicas. Ahora, a los costados del X, como está enlazando, valga la redundancia, con enlace simple, cada uno de ellos se considera como nube electrónica. Enlazante, es decir, 2 enlazantes. Encima del X y abajo del X, que hay un par de electrones libres, no enlazan con ningún átomo. Se considera como 2 no enlazantes porque están libres. En el segundo ejemplo, parecido, pero te puse en un enlace doble a propósito para que te percates que realmente no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Porque puede ir enlace simple, enlace doble, enlace triple, enlace dativo, pero igual se considera como una nube electrónica. La nube electrónica se considera a la zona en la cual hay compartición de electrones. O sea, aquí vemos un enlace doble de A con X, equivale a la nube electrónica. El X con el otro A, enlace simple, otra nube electrónica. Y arriba del X y abajo del X hay un par de electrones, 2 nubes electrónicas.
Es por Profe, eso te que la hemos... puedo- Sí, chicos, ¿me escuchan otra vez? ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Ya, ok, listo. En el segundo ejemplo, entonces, en el segundo ejemplo, vemos que es igualito que el primero. Pero, profesor, en el segundo hay un enlace doble. Y en el primero hay un enlace simple. Ya les dije, no importa si es enlace simple, doble, triple o dativo, igual se va a considerar como una nube electrónica. ¿Cuándo es nube electrónica enlazante? Cuando se forma un enlace, cualesquiera simple, doble, triple o dativo. ¿Y cuándo es un nube electrónica no enlazante? Cuando es un par de electrones de forma libre, que no enlaza con ningún átomo. Listo, vamos a avanzar ahora. Vamos a ver, para realizar nosotros, chicos, la estructura, la geometría molecular de un átomo y de un compuesto químico, hay que, digamos así, la notación, ¿ya? La A para nosotros va a ser el átomo central, la B va a ser las nubes electrónicas enlazantes alrededor del átomo, es decir, los enlaces netamente, y la E va a representar la nube electrónica no enlazante. En este momento te voy a mostrar ahorita los tipos de geometría molecular. No te olvides, ¿eh? El A es el átomo central, la B va a ser la nube electrónica que va a enlazar, es decir, enlace doble, simple, triple, dativo, y la E es la nube electrónica que no va a enlazar, es decir, los pares de electrones libres, solitarios. Listo, chicos, ahí está. Uy, se movió, disculpen. Listo, ahí está. Eso, chicos, hay que saber de memoria. Todos los cuadros que vamos a ver ahorita, hay que saber de memoria los tipos de geometría molecular, sí o sí. A ver, dice ahí, moléculas cuyo átomo central carece de pares de electrones solitarios. El primer cuadro que veremos son netamente puros pares enlazantes. En estas estructuras, el átomo central no tiene electrones libres. No te olvides que la geometría molecular va a depender del átomo central. Tú tienes que saber quién va a ser el átomo central para poder hacer la geometría molecular. Si no, saldrá todo mal. Vemos el primer tipo de geometría molecular llamada la lineal. La lineal es cuando un átomo central se une a los extremos con dos átomos. Es decir, ¿cuántos enlazantes hay, chicos? ¿Cuántas nubes electrónicas enlazantes? Vemos dos nubes electrónicas enlazantes en la lineal. ¿Qué ángulo van a formar? 180 grados. Usualmente van a ser apolares. Apolares porque, bueno, como ven a los extremos y es lineal, va a estar en el centro. El segundo tipo de molécula que veremos ahora se llama plana trigonal o trigonal planar. Es lo mismo. La plana trigonal nos va a representar tres nubes electrónicas enlazantes. Por ejemplo, vemos ahí al boro que se está uniendo a tres átomos de flúor, ¿verdad? Entonces, ese boro tiene tres pares enlazantes. Hasta ahí, chicos, que te percatas rápidamente. Profesor, está fácil. Si un átomo se une con dos átomos, me da la llamada lineal. Mira, dos cloros, dos enlazantes, lineal. Profesor, el boro, el fluoruro de boro, ¿sí? El BF3, es plana trigonal. Ah, hay tres flúor, tres enlazantes. ¿Listo? Por ahí puedes darte cuenta, correcto, por ahí puedes darte cuenta. Ahora, profesor, pero ¿cómo yo sé cuándo es lineal, cuándo es trigonal y todo lo demás? Ya te dije, si hay dos átomos alados del central, será entonces el lineal. Si hay tres, será plana trigonal. Pero ojo, tú debes saber al menos a qué grupo de la tabla periódica pertenece cada elemento químico. Mucho ojo con ello, ¿ya? El berilio pertenece al grupo 2A. Es por eso que como tiene solamente... Sí, 2A, como tiene dos electrones, se va a enlazar a cada extremo con un cloro y no le va a sobrar ningún par de electrones no enlazantes, no le va a sobrar. El boro se encuentra en el grupo 3A de la tabla periódica. Presenta solamente 3 puntitos. Su notación de Lewis son 3 puntos. Cada electrón se va a enlazar con un flúor y de esa manera va a formar la plana trigonal. Vamos a ver ahora, ¿sí? El tercer tipo. El tercero será la tetraédrica. La tetraédrica va a permitir la unión de un átomo central con, en este caso, 4 átomos de otra molécula. Si te percatas, 4 átomos de otra molécula serían 4 enlazantes. Se formará un ángulo de 109.5 grados.
El siguiente, sí, el siguiente, la pirámide trigonal o la piramidal trigonal. Es la unión de un átomo con 5 átomos de otra molécula. Por ejemplo, el cloruro de fósforo, ¿no? En este caso, tiene 5 enlazantes, ¿verdad? Ese fósforo se enlaza a 5 cloros. Piramidal trigonal. Su enlace puede variar, su ángulo puede variar, ¿no? Vemos que entre el fósforo y 3 átomos de cloro presentan ángulo 90 grados. Y con los otros 2 átomos de cloro presentan 120 grados, ¿no? Bueno, y por último veremos el llamado, ¿sí? El último se llama octaédrica. La estructura octaédrica, que no es muy común encontrar, es la estructura que presenta 6 enlazantes. Un átomo central como el azufre se va a enlazar a 6 átomos de flúor. Cada ángulo formará un 90 grados, ¿sí? Ten en cuenta, chicos, que estas no son figuras planas, son figuras en tercera dimensión. Es por eso que no consideres como el total a 360 grados. No es así. Es como si ustedes estudiaran geometría en el espacio. Más o menos es así, ¿correcto? Es una figura en 3D. Entonces, un repaso breve, chicos, rápido. La primera parte. Entonces, hemos visto hasta ahorita, sí, hemos visto ahorita 5 tipos de geometrías moleculares. Aquí, netamente con enlazantes, ¿sí? En los átomos centrales no les sobra electrones. Y como no les sobra electrones, entonces no tiene pares no enlazantes. O sea, no hay electrones libres, mejor dicho. Ahora, ¿cómo lo hemos estudiado en ese momento? Si hay 2 enlazantes, se llama lineal. Si hay 3 enlazantes, plana trigonal. Si hay 4 enlazantes, tetraédrica. 5 enlazantes, pirámide trigonal. Si hay 6 enlazantes, octaédrica. Vamos ahora a átomos centrales que puede sobrarles electrones. Solamente, chicos, hay 3, no te preocupes. Acá no hay mucho. Aquí solamente hay 3, muchachos, así que no se compliquen, ¿ya? Aquí solamente hay 3. ¿Cuáles son esos 3? Veamos. El primero se llama angular, ¿sí? El angular es entre un átomo, en este caso con 2 átomos, ¿sí? Un átomo con 2 átomos iguales. Pero en este átomo central, ¿ya? Le va a sobrar un par no enlazante. Es decir, le va a sobrar 2 electrones de forma libre. Es por eso que la molécula se determina AB2E, ¿no? A es átomo central, B2 quiere decir que tiene 2 enlazantes y E, que quiere decir que hay un par de electrones no enlazantes. Su ángulo es de 120 grados. Luego veremos el NH3, ¿sí? En el NH3, que es un ejemplo del pirámide trigonal, ¿sí? Hay 3 enlazantes. Vemos que ahí que el nitrógeno se une a 3 átomos de hidrógeno. Y hay un no enlazante. Es por eso que se llama pirámide trigonal, AB3E. Y por último, ¿sí? También se llama angular a este, ¿sí? Porque hay 2 tipos de angulares. Sería aquí 2 enlazantes y 2 no enlazantes. Vemos ahí el H2O, por ejemplo, ¿no? El H2O también presenta geometría molecular angular. La diferencia del primer tipo de angular es el ángulo del enlace, ¿sí? Es el ángulo del enlace que presenta. Y también que en este H2O hay 2 pares no enlazantes, ¿no? Hay 2 pares no enlazantes. En este caso, el átomo central es el oxígeno. Listo, chicos, ahí hemos visto entonces 5 tipos de moléculas, ¿sí? 5 tipos de moléculas con nubes electrónicas enlazantes y 3 tipos con nubes electrónicas enlazantes y también no enlazantes. Vamos ahora a ver la polaridad del enlace. Una molécula puede considerarse polar o apolar. ¿Cómo sé que una molécula es polar o cómo sé que una molécula es apolar? ¿De qué lo va a determinar? Bueno, para ustedes hay ciertos términos generales. Primero, ¿cómo yo sé que la molécula es apolar? La polaridad de un enlace viene determinada por la diferencia de electronegatividades. Sabemos que la electronegatividad, chicos, es la capacidad de un átomo para ganar electrones, ¿correcto? La electronegatividad es la capacidad de un átomo para ganar electrones. Ahora, para que un enlace sea polar o apolar va a depender mucho de la diferencia de las electronegatividades. De manera que si los átomos que se unen
tienen electronegatividades muy similares, va a ser apolar. Es decir, si la electronegatividad es muy cercana entre ellas, o la diferencia es mínima, por ejemplo, ¿no? Una vale 3.5 y la otra vale 3.4. ¿Cuánto es la diferencia? 0.1. Ah, es una molécula polar. Entonces, si la electronegatividad es muy pequeña, es una molécula polar. Profesor, ¿y más o menos a partir de qué puntaje para abajo podría ser considerada una molécula polar? Se dice que de 0.3 o 0.2 para abajo es una molécula apolar. ¿Correcto? Usualmente la polar es que es la diferencia de electronegatividades va a salir de 0. Es lo más usual. ¿Ya? Ahora, ves aquí el ejemplo de dos átomos de hidrógeno. El H2, el hidrógeno gaseoso. Es un enlace covalente netamente apolar, ¿no? Es apolar porque no presentan sus diferencias. 1 menos 1 me da 0. Es decir, es apolar. ¿Cómo sé que es una molécula netamente polar? Bueno, si existe una apreciable diferencia de electronegatividad, o sea, la diferencia de electronegatividad es 2, 3, 4, 1.5, se dice que es una molécula polar, ¿verdad? Porque hay una diferencia pronunciada de electronegatividades. Entonces, chicos, es fácil reconocer entonces en un átomo. Entre átomos, simplemente apolar, electronegatividades, ¿es mínima o es 0? Y la covalente, bueno, en este caso en las polares, ¿sí? Son diferencias muy pronunciadas, ¿no? Muy, muy notorias. Ahora veremos sobre la polaridad en las moléculas, ¿correcto? Polaridad en las moléculas. Si una molécula es diatómica, si una molécula diatómica es polar, siempre que su enlace covalente lo sea. Es decir, una molécula covalente podría ser polar si su enlace covalente lo es, ¿no? Por ejemplo, hay casos particulares, ¿sí? El HBr es polar. Profesor, ¿y el O2, el Cl2, N2 será polar? No, porque ambos están formados de átomos iguales. Si tú restas sus electronegatividades, ¿qué te da? 0. Entonces, si el compuesto químico está formado por átomos iguales, una sustancia simple, entonces será una molécula siempre apolar. El HBr, por ejemplo, es una molécula diatómica porque hay dos átomos y es polar. La diferencia entre sus electronegatividades es muy elevada. Bueno, vamos a ver ahora, por lo tanto, para estudiar la polaridad de la molécula, chicos, debemos conocer muchas cosas. Número uno, ¿sí? O digamos a grosso modo, estamos viendo que la polaridad va a depender de los enlaces covalentes, ¿sí? Va a depender mucho de la estructura de Lewis que presente dicha molécula. Va a depender también de la geometría molecular de dicha molécula, ¿ya? Entonces, chicos, más fácil para ustedes es, si la diferencia de electronegatividades es 0 o es menor que 0.2 o 0.3, es netamente apolar. Si la diferencia de electronegatividades supera el 0.3, ya es una molécula polar. Ahora, vamos a ver aquí un par de ejemplos, ¿sí? Cloruro de berilio, por ejemplo. Ahí está, un ejemplito de ello. Dice aquí, ¿esta molécula será polar o apolar? Bueno, esta molécula, chicos, va a ser apolar. ¿Por qué va a ser apolar? Tiene enlaces polares, sí, el cloro es una molécula netamente polar, pero los momentos dipolares individuales se anulan. Claro, ¿no? El berilio con el cloro, en ambos extremos, ambos polos se van a anular, ¿no? Es por ello que su momento dipolar va a ser 0, porque el berilio presentará dos cloros a los costados que se van a anular sus polaridades. La siguiente molécula, fluoruro de boro, ¿sí? BF3, polar o apolar, también es apolar. ¿Por qué es apolar? Bueno, si se percatan, el flúor es una molécula polar, ¿sí? Es un átomo polar. Esta molécula presenta átomos polares como flúor, pero al haber 3 flúor, al haber polaridades en 3 direcciones, las 3, la sumatoria te va a dar 0. Se van a anular las polaridades. Es por eso que el momento dipolar como molécula, va a ser ¿qué cosa? La molécula va a ser apolar. ¿Por qué? Porque a pesar que el flúor sea polar, ¿sí? A pesar que el flúor sea polar, las polaridades se van a anular. Las 3 polaridades de los flúor se van a anular.
Vemos otro ejemplo aquí del CSL4, ¿sí? CSL4, cloruro de carbono, ¿sí? Cloruro carbónico, ¿sí? Cloruro carbónico, CSL4. También es molécula polar el CSL4. Profesor, ¿y por qué? Tiene, ¿sí? Enlaces polares con los cloros, pero presentan 4 cloros. Los 4 cloros se anulan entre sí la sumatoria de polaridades y la resta te da 0. Es por eso que la molécula de cloruro de carbónico es apolar. Ahora el H2O, una molécula muy conocida por nosotros, ¿no? Que en conjunto forma el agua, ¿no? El H2O, formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Veremos aquí que esta molécula, chicos, es altamente polar, ¿no? Altamente polar. ¿Y por qué es polar? Bueno, si te percatas, los hidrógenos van a dirigirse hacia el oxígeno. Sus electrones se dirigen hacia el oxígeno. ¿Esto qué va a provocar? Además que los oxígenos presentan pares de electrones solitarios. Es por eso que la molécula H2O presenta un ángulo de 104.5 grados. Y esta molécula obviamente que es polar. El NF3, ¿sí? El fluoruro de nitrógeno, el fluoruro nítrico, perdón, también es polar. Pero profesor, ¿por qué es polar si va a viajar, tiene 3 flúor? ¿No se anulan? No, aquí no. ¿Por qué no se anula aquí? Aquí los momentos, chicos, son dipolares, se refuerzan y se dirigen hacia los flúor. Profesor, ¿pero por qué es polar? Porque mira, en el nitrógeno, ¿qué tiene? Electrones libres. No te confundas con el anterior, que puse el BF3. ¿Por qué el fluoruro de boro era apolar? Porque el boro, que tiene 3 electrones, compartió los 3 electrones con el flúor. No le queda ningún electrón libre. Es por eso que es apolar. En cambio, en el fluoruro de nitrógeno, aquí sí hay electrones libres. Si te percatas, el nitrógeno pertenece al grupo 5A, es decir, 5 puntitos. Un puntito con el flúor, otro con el flúor, otro con el flúor. En total comparte ¿cuántos electrones? Comparte 3 electrones. Pero ¿cuántos le queda para él solo? 2. Y está dibujado en la gráfica. Le quedan 2. Esos electrones libres, chicos, van a permitir la polaridad de esta molécula. Es por eso que esta molécula la consideramos como una molécula polar. Ahora veremos las hibridaciones de los orbitales atómicos. Aquí también, chicos, mucha atención, ¿ya? Aquí es un poquito complejo entender la hibridación, porque la hibridación de un átomo puede cambiar. A veces puede ser sp2, a veces puede ser sp3 o a veces puede ser sp, ¿ya? Vamos a ver de qué depende. A ver, primero, la hibridación es el proceso mediante el cual los orbitales atómicos puros se van a combinar entre sí, es decir, con otros átomos, transformándose en otros orbitales diferentes, los llamados orbitales híbridos, que son en base a OHs. Bueno, en este caso, las hibridaciones que vamos a hacer son la SP, SP2 y SP3. Aunque hay 5 tipos de hibridación, ¿ah? SP, SP2, SP3, hay SP3D y SP3D2. Pero para ustedes nos corresponde solo hacer SP, SP2 y SP3. ¿No? En esa emisión también le van a preguntar estas 3. Las otras 2 ya son a nivel universitario, porque son más complejas entender la geometría molecular de esas 2 restantes y además la explicación. Es un poco más complejo. Bueno, veamos entonces. Primero veamos, chicos, la hibridación SP. Lo vamos a explicar con un ejemplo para que pueda ser más entendible. A ver, primero, el berilio, que hemos visto hace un momento, el berilio presenta como número atómico 4. Por ende, su configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2. ¿Correcto? Presenta entonces, chicos, ¿cuánto? 2 electrones de valencia. Ya vimos ya hace mucho tiempo atrás en configuración electrónica y también en enlace químico pasado. 2 electrones de valencia. Ahora, hay un pequeño detalle. Lo usual, ¿cómo sería, chicos? A ese orbital 2s, ¿cómo lo graficaríamos? 2s y arriba pondrías tus 2 electrones. ¿Correcto? Es lo normal. Al costado, ¿qué iría? ¿Qué seguiría después del 2s? El 2p, ¿verdad? Pero en este átomo no hay ningún electrón en los orbitales 2p. Ten en cuenta que hay 3 orbitales 2p. A los orbitales 2p
lo llamaremos 2px, 2py y 2pz. Así llamamos nosotros, ¿no? X al primero, Y al segundo, Z al tercero. Ahora, aquí hay un pequeño detalle. Este berilio tiene que enlazarse con 2 átomos de cloro. Para que se enlace a 2 átomos de cloro, ¿qué debe tener? 2 electrones libres. Y si te percatas, vimos también en la clase pasada, si es berilio con Cl2, el berilio tiene ¿cuántos? 2 electrones de valencia. Un electrón se unirá con cada cloro. De esa forma el cloro, que tiene 7 puntitos, ¿a cuánto debe llegar? A 8. Y el berilio que le comparte 1, llegaría de esa forma a 8. Ahora, en este proceso llamaremos la promoción. ¿Qué es la llamada promoción, chicos? Es Profe, cuando del profe, 2S, ¿sí? Del 2S, profe, un momento, por favor, estoy explicando, un momento. no Del se ve 2S, nada. no se ve nada. A ver, ¿todos ven? ¿Los demás chicos ven? Yo sí veo. Sí, profe. Ya, entonces es Sí tu se ve. internet, Gerald. Es tu internet en ese caso, Sí, entonces. profe, pero a veces aparece ese rectángulo azul que no me deja ver tampoco. Ya. Es Así. negro. Qué raro. Ya, bueno, sígueme todos, chicos. Ahora, aquí nos importa, chicos, entender lo que es la promoción. ¿Qué es la promoción? Ah, ya. Como en el 2s hay 2 electrones, de los 2s, un electrón lo voy a pasar al subnivel P, al 2p. Lo voy a pasar al primer orbital del 2p. Profesor, ¿y por qué lo voy a pasar? Porque yo quiero que en esa zona, ¿con quién tiene que enlazar? Con los 2 átomos de cloro. En el primer orbital, donde ahora hay 1, va a entrar a tallar el cloro. Como el cloro tiene 7, con este 1 se completa todo. Ten en cuenta que el cloro que tiene 7, ¿sí? Le faltar 1. Y ese 1 es que va a compartir con el berilio y llega a 8. En el otro orbital 2p, en el 2px, también compartirá ¿con quién? Con el otro cloro. Ten en cuenta que son 2 cloros. Cada cloro va a encajar en cada orbital. De esa forma, chicos, ¿sí? De esa forma, no se usa orbital puros S ni P, sino una combinación de ambos. ¿Por qué se llama SP? Porque hemos cogido al 2S y hemos cogido al primer orbital 2P. Profesor, ¿qué pasaría si usáramos los primeros 2 orbitales de P? A sería SP2. ¿Qué pasaría si usamos a los 3 orbitales P? SP3. Hasta ahí, chicos. ¿Preguntas? ¿Entiendes esa parte? Chicos, ¿hasta ahí se entendió? ¿Preguntas? ¿Dudas? Voy a repetir otra vez, si es que de repente hay una duda o incógnita. Hemos dicho, primer paso es hacer la configuración electrónica, ¿correcto? Primer paso es hacer la configuración electrónica, ¿correcto? Primer paso, configuración electrónica, ¿ya? Ahora, vimos que este berilio es 1s2, 2s2. Ahora, nos centramos en los electrones de valencia. Tiene 2 electrones de valencia, es decir, en el 2s hay 2 electrones. 2p lo he puesto como referencial. 2p ahorita no hay nada. Ahora vamos a promocionar. Se promociona siempre en cuando los átomos a los cuales va a enlazarse el átomo central, que es el berilio, necesitan un sitio de enlace. No siempre se va a promocionar. Eso veremos en ejemplos después. Ahora, en este caso vamos a promocionar porque este berilio tiene que unirse a 2 cloros. A 2 cloros. Y cada cloro, ¿qué necesita? Un orbital en el cual van a enlazar sus electrones. En este caso, el cloro va a enlazar un electrón en cada uno de esos orbitales. Es por eso que el 2s, un electrón va a ser promocionado al subnivel 2p. Pero el 2p tiene 3 subniveles. Como le pasé un electrón, irá al primer orbital del 2p. Es por eso que se dice hibridación SP, SP porque vamos a tomar el electrón del 2s y el electrón que promocionamos al 2p, pero en el primer orbital, SP. Si usáramos 2 orbitales p, sería SP2.
Si usáramos los 3 orbitales p junto con los dos s, sería sp3. Vamos al siguiente entonces. Vamos ahora a la hibridación sp elevado a la 2. ¿Ya? Aquí el ejemplo sería el fluoruro de boro, ¿sí? De manera, chicos, análoga que el caso anterior, es parecido, ¿sí? El boro, ¿sí? El boro se encuentra, tiene 5 de número atómico. Su configuración electrónica sería entonces 1s2, 2s2 y 2p1. Ahí están nuestros 5 electrones como número atómico. Luego, veremos que su capa de valencia es 3, 2 más 1, 3. Es por eso que su configuración electrónica, al final, su distribución en los orbitales sería 2s y 2p con un electrón. Ahí están sus 3 electrones de valencia. Ahora, este átomo de boro tiene que enlazarse con 3 flúors. Ah, profesor, necesito 3 orbitales que estén desapareados para que allí pueda enlazar los flúor. Exacto, es parecido al anterior. Entonces, el 2s va a promocionar un electrón ¿a dónde? Al siguiente orbital 2p. De esa forma, tendremos un orbital 2s con un electrón, 2 orbitales 2p con un electrón. Tenemos entonces, chicos, 3 espacios vacíos para que allí puedan entrar los 3 átomos de flúor. ¿Por qué se dice que es hibridación sp2? Porque estamos usando el orbital 2s y estamos utilizando 2 orbitales 2p. Como se usan 2 orbitales 2p, es p2. Más el s, sp elevado a la 2. ¿Listo? Lo mismo va a pasar para la hibridación sp3. Parecido. En sp3 tomaremos de ejemplo el metano, SH4. El carbono, si el carbono tiene como configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p elevado a la 2. Tiene 4 electrones de valencia, porque en su capa 2 está el 2s2, 2p elevado a 2, 2 más 2, 4 electrones de valencia. Es por eso que su distribución de electrones en los orbitales sería de esta forma. En el 2s están sus 2 electrones y en el 2p se ubican 2 electrones. Profesor, yo quiero ubicar mis 4 átomos de hidrógeno en los orbitales del carbono. Tengo que promocionar sí o sí de los 2s. Exacto. El 2s que tiene 2 va a promocionar un electrón hacia el otro orbital p. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Si aquí habían 2 p's, 2 electrones en 2p, aquí habrán 3 electrones en p. La flechita de color azul simboliza el electrón promocionado por el orbital 2s. De esta forma, chicos, encontramos entonces 4 orbitales para que en estos 4 espacios, ¿quién va a ingresar? El átomo de hidrógeno. Es por eso que se llama hibridación sp3. sp3 porque para que se enlace con otros átomos se va a utilizar el orbital 2s y los 3 orbitales 2p. De esa forma, esta es la hibridación sp3. ¿Listo? Ahora, chicos, la unión de ese electrón, ¿sí? Ese electrón desapareado con el átomo de hidrógeno se llama solapar. Solapar es unir esa zona del orbital con el hidrógeno que se va a enlazar. Pregunta, ¿hasta ahí se entendió la hibridación sp3, sp2, sp? ¿Queda clara la idea? Si no, no puedo avanzar con los ejercicios ni ejemplos. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien tiene una incógnita? Ya. Entonces imagino que nadie tiene dudas porque se quedó claro. Ok. Ahora, vamos a avanzar. Levantar la mano, por favor, hemos dicho. A ver, dime, Stephanie, ¿cuál es tu pregunta? Es que en la diapositiva sale un cuadrito negro que no me deja, azul que no me deja ver. Arriba. Sí. Ah, pero ahí arriba no hay nada. No, pero adelante salió por el medio, por el costado. Ah, sí, sí, pero yo lo muevo en ese cuadrito porque no se puede bloquear aquí, no se puede bloquear, pero no tapa las letras. Lo muevo para que justamente no tape. Ya, ok. Ya, ok. Dime, Rodrigo, ¿cuál es tu pregunta?
Rodrigo, su pregunta, ¿cuál es? Ya. A ver, Villanueva, Alison. A ver, dime, Alison. Profe, había mencionado al final al solar, ¿qué era eso? ¿Cómo? No te entendí muy bien. Repite, por favor. No me acuerdo bien, es que había mencionado al Solapar. solapar, Solapar. perdón. ¿Qué Claro. era eso? Ah, ya. Dije que solapar era hemos dicho que en cada orbital va a haber una unión del electrón en este caso, por ejemplo, del CH, del carbono, donde va a enlazar con el electrón del hidrógeno. Ya, esa forma de unión se llama solapar. Cuando se unen los electrones de un átomo con electrones de otro átomo en el orbital o en los orbitales del átomo central. Es solapar. Ya, gracias. Ya, pregunta, dice Rodrigo, ¿por qué es necesario transferir electrones? A ver, Rodrigo, promocionamos electrones porque si no se promociona electrones, no se produciría la molécula. Ejemplo, en el CH4, imagínate que el 2S se quede intacto y los 2P libres. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 4 hidrógenos para enlazar. Si tú quieres enlazar, solo podrás solapar con 2 P's. El primer orbital P y el segundo orbital P. Ahí vas a solapar los hidrógenos. Pero tú tienes 4. ¿Con quién vas a unir los otros 2 hidrógenos? No hay orbital para unir. Entonces, como no hay orbital donde solapar, tienes que promocionar electrones del subnivel S hacia el P para que hayan 4 electrones apareados y de esa forma puedan solapar con los hidrógenos respectivos. Es por eso que promocionamos. Profesor, ¿siempre se necesita solapar? ¿Siempre se necesita promocionar? No, no siempre. Va a depender de la molécula que sea. Eso va a depender, chicos, de la molécula que sea. No siempre se promociona. Ya. Ya, chicos. Avanzamos entonces, avanzamos. Listo. Entonces, chicos, hay una regla práctica. Profesor, ya me perdí, está complicado. Ya, no te preocupes. Claro, si no, en este caso, usted no les va a pedir que me sustenten o justifiquen qué tipo de hibridación va a ser. Pero ustedes hay una forma práctica de saber. Si hay 2 nubes electrónicas, es SP. Si hay 3 nubes electrónicas, es SP elevado a 2. Si hay 4 nubes electrónicas, es SP3. Si hay 5 nubes electrónicas, SP3D. Y si hay 6 nubes electrónicas, SP3D2. Es decir, si ustedes, chicos, saben hacer bien su geometría molecular, saben muy bien hacer Lewis, que es clase pasada, aplican muy bien la regla del octeto, esto lo van a hacer al ojo. No necesitan todavía hacer la promoción o transferencia de electrones. Esto es una forma de explicar y fundamentarlo, pero no va a ser necesario a la hora de hacer un ejercicio, porque tú vas a saber qué cosa. Tú sabes tu estructura de Lewis y tú sabes en este caso, tu geometría molecular. Con eso va a ser suficiente para que de repente hasta el ojo pueda saber el tipo de hibridación. ¿Ya? No te olvides. Por ejemplo, vamos a adelantar un poquito en los ejemplos. Esto voy a explicar después, a ver. Vamos a adelantar un poquito. Vamos a adelantar un poquito. Por ejemplo, vamos a ver para entender. Vamos, chicos, por ejemplo, a este ejercicio número 3. Dice ahí, señale la hibridación del nitrógeno en el ácido nítrico. El HNO3, chicos, hemos explicado nosotros la vez pasada. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la forma? El HNO3, ¿se recuerdan? Hicimos la clase pasada. Hicimos en enlace covalente. ¿Quién era el átomo central? El N. ¿Se acuerdan? El nitrógeno. Ese nitrógeno iba rodeado de 3 oxígenos. Y el hidrógeno sobrante se enlazaba a un oxígeno. Si ustedes se percatan, ¿cuál era la estructura molecular del HNO3? ¿Alguien se recuerda? La estructura molecular del HNO3. Pues ustedes deben saber de memoria y deben practicar estructuras moleculares. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿cómo es la estructura molecular del HNO3? Clase pasada. No lo voy... N, A ver, el N, a ver, el H y el O, ¿qué enlace formaban? Enlace simple, ¿correcto? El H con un O. SO con el N, ¿qué enlace formaba? Vamos a recordar, chicos, buscar la diapositiva pasada, a ver. Veo que no se recuerdan algunos, pero tienen que practicar, ¿sí? Muchos que estos temas son cadenas. Vamos a buscar el archivo pasado. A ver, vamos a ver. A ver, la semana 2. Cuarto de secundaria. A ver. Ya, a ver.
¿Listo? Vamos a compartir, chicos, entonces. ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. Estoy compartiendo ahorita las diapositivas de la vez pasada. A ver. Ya, chicos, ¿se acuerdan esto que hicimos en la clase pasada? Aquí está el HNO3. ¿Se percatan? Vimos que en el HNO3, la clase pasada, el N es el átomo central. Está rodeado por 3 oxígenos. Y hemos dicho que el H siempre tiene afinidad por el oxígeno. Molécula donde haya H y O siempre se juntan. Ahora, no importa si este H se unía a cualquiera de los oxígenos. Eso no importaba. Ahora, explicamos que entre el H y el O había enlace simple. Entre el O y el N es enlace simple. Entre el N y el O de abajo hay un enlace doble. Y entre el N y este O hay un enlace dativo. ¿Correcto? Entonces mencionamos hasta ahí que este N tenía con el oxígeno enlace simple, ahí había 2 electrones. El N con el enlace doble hacia abajo tendría otro 2 enlaces más, ya tendría 6. Y la flechita, porque era dativo, le compartía 2 electrones al oxígeno. Y de esa forma llegaba al octeto del nitrógeno. Ahora, pregunta, en este N, ¿cuántas nubes electrónicas hay? Y te expliqué al inicio, las nubes electrónicas. Te dije, no importa si es doble, triple o dativo, siempre va a ser una nube electrónica. ¿Tres? Entonces, a ver, dígame, Tres. chicos, levanten la mano. 3. 3, ¿Tres? correcto, 3. Entre el N y el O hay 1. Entre el N con el otro O que tiene dativo, hay otro, habrían 2. Y el N con enlace doble con el oxígeno sería el tercero. Profesor, entonces si hay 3 nubes electrónicas, ¿qué tipo de hibridación será? Vamos a retornar NP entonces al cuadrado. a las diapositivas del día de hoy. Ya por ello, deben ustedes saber el tema pasado para poder hacer el tema de hoy. Si no, se van a complicar. Es por eso que es SP3 elevado al cuadrado. Profesor, ¿por qué es SP al cuadrado? Porque hemos visto que según la fórmula o la forma molecular del HNO3, tiene 3 nubes electrónicas. Y hemos dicho en la regla práctica, por eso les puse aquí a ustedes la regla práctica. A ver. Es por eso que en la regla práctica, les puse aquí el cuadrito, ¿ya? En la regla práctica nos dice que si tiene 3 nubes electrónicas, va a ser hibridación SP elevado a la 2. Entonces, chicos, este cuadrito para ustedes les va a servir mucho. Este cuadrito, sumado a la clase pasada que hicimos, las estructuras moleculares, lo van a juntar para que sepan qué hibridación debe ser. ¿Sí? Entonces, por favor, clase pasada hay que practicar y saber muy bien las estructuras moleculares. ¿Correcto, chicos? ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir. La regla práctica es este cuadrito. Depende de la nube electrónica para saber qué hibridación es. Y con eso te sale todo. Bueno, vamos a ver aquí un par de ejercicios, ejemplos. Sí, un par de ejemplos. ¿Sí? A ver, Elvis, si te fue el internet, tienes que salir y entrar otra vez, por favor. Si no, vas a perderte la clase y no vas a poder entender. ¿Ya? Listo. Avanzamos entonces, chicos. Ejemplito, a ver, para entender. Vamos aquí al BH2, BeH2, ¿sí? Vamos acá, el hidruro de berilio. En el hidruro de berilio nos piden todo. Vamos a practicar, con esto vamos a practicar, chicos, ¿ya? Más que los ejercicios del libro, me importa que entendamos la teoría y entendamos estos ejercicios. Porque quiero que quede clara la idea. Si esto no queda claro, no van a hacer los ejercicios en ningún momento. No les va a salir. Es por eso que necesito que quede clara esta idea. Vamos para ejercicios, chicos, a ver. Ejercicios, ¿ya? A ver, veamos. El hidruro de berilio. Dice, hay que calcular la estructura de Lewis, su geometría, su polaridad y su hibridación. Vamos a ver entonces. La estructura de Lewis, ¿cuál sería? El berilio en el centro, 2 H's a los costados, ¿correcto? El berilio tiene 2 electrones, un electrón para cada átomo de hidrógeno. De esa forma, aquí habrán, pregunta, chicos, este berilio H2, ¿cuántas nubes electrónicas tiene? A ver, levante la mano el que sabe. Levante la mano el que quiera opinar, por favor. A ver, Alison. 2. 2. Muy bien, tiene 2 entonces, ¿correcto? Entonces, al ojo, tiene 2 nubes electrónicas. ¿Qué hibridación será? Lo dije antes. Tablita, ahí está, no te olvides, ¿ah? 2 SP, 3 SP2.
4 sp3. Listo. Ah, profesor, tiene 2. Ah, ya. Entonces será sp. ¿Ves? De la regla práctica nos ayuda bastante, chicos. La regla práctica nos ayuda bastante para saber la hibridación más rápido. Ahora, ¿cuál será la geometría molecular? Como es el berilio, H2, hidruro de berilio, su molécula será tipo AB2. ¿Por qué será AB2? AB2, a ver, chicos, por favor, un momento, bajen la mano un momento todavía. Estamos explicando. Luego, al final, levanten la mano. ¿Por qué será AB2? Porque el átomo central es el berilio, que sería la A. Y B2 porque serían 2 átomos de hidrógeno secundarios. Es por eso que posee 2 nubes electrónicas y presenta geometría lineal. Lineal y es además apolar. ¿Por qué es apolar? Porque al ser lineal se anulan las polaridades de los hidrógenos. Es una molécula polar. Y ya hemos dicho que su hibridación es una hibridación sp, porque presenta 2 nubes electrónicas, en este caso enlazantes. Y si vemos el berilio, hacemos la configuración electrónica, vamos a solapar con 2 átomos de hidrógeno. Es por eso que es geometría tipo S, hibridación, perdón, tipo SP. A ver, alguien levantó la mano, por favor, hace un momento. A ver, ¿cuál es su pregunta? Listo, seguimos entonces. Mira, no hay pregunta. Pasamos ahora al cloruro de boro. A ver, cloruro de boro. ¿Cuál es la estructura de Lewis del cloruro de boro? El boro será el átomo central. Está rodeado de 3 átomos de cloro, ¿correcto? 3 átomos de cloro alrededor del boro. Vemos que el cloro tiene, vimos clase pasada, está en el grupo 7A, 7 puntitos. Le falta 1 para llegar a la regla del octeto. El boro le va a compartir 1 a cada cloro. El boro es una excepción a la regla de Lewis. ¿Por qué, profesor? Porque el boro no va a llegar al octeto. El boro va a llegar máximo hasta 6. Es una excepción a la regla. Es por eso que en este boro tiene ¿cuántos enlaces? 3 enlaces. En cada enlace hay 2 electrones. 3 por 2, 6. El boro solamente llega a 6, no llega a 8. Esta molécula será AB3. Su geometría molecular entonces será una geometría plana trigonal. Un átomo central con 3 pares enlazantes. Veremos que es una molécula apolar, ya que en el boro, ¿sí?, los cloros que lo rodean van a anular cada uno su polaridad, debido a que tampoco el boro presenta electrones libres. ¿Qué tipo de hibridación, profesor? Ah, el boro se une a 3 átomos. Hay 3 nubes electrónicas. Ah, profesor, 3 orbitales híbridos nos dará un sp2. Claro, 3 nubes electrónicas nos dará sp2. ¿Listo? Siguiente ejemplo, aquí sigue practicando en la única forma. Vamos a hablar del CH3Cl. El carbono central va a ser el átomo central va a ser el carbono, rodeado por 3 hidrógenos y un cloro. Ahora, como está unido, en este caso a 4, este carbono, chicos, sí cumple el octeto. Sí cumple el octeto. Y vemos que el carbono es una molécula altamente polar. ¿Sí? CH3Cl es una molécula altamente polar, ¿correcto? Ahora, profesor, pero ¿no se anulan ahí las electronegatividades de los hidrógenos? Sí, pero arriba, mira, hay un cloro. Ese cloro no permite que se anulen las electronegatividades. La molécula es tipo AB4, es por eso que es tetraédrica. Tetraédricas son las que presentan 4 pares enlazantes. Y si hay 4 nubes electrónicas, hemos dicho que es hibridación sp3. 4 nubes electrónicas, hibridación sp3. Vamos a otro ejemplo más. Vamos ahora al ácido sulfhídrico, o conocido como sulfuro de hidrógeno, H2S. Vemos que su estructura de Lewis del H2S es el azufre se va a enlazar a 2 H's y mira, mucho ojo, le queda 2 pares de electrones libres, un para arriba y un para abajo. Ahora, como hay 2 pares de electrones libres, va a haber aquí 2 nubes electrónicas enlazantes del azufre con el hidrógeno y 2 nubes electrónicas no enlazantes, que le queda de forma libre. Es por eso que su geometría va a ser una geometría angular. Ahora, esta molécula, obviamente, chicos, es una molécula polar, ¿no? Ya que tiene 2 pares de electrones libres. Es una molécula altamente polar. Ahora, ¿cuántas nubes electrónicas tenía? Ah, 2 enlazantes, 2 no enlazantes. Son 4 en total.
Si habían 4 nubes electrónicas, era hibridación sp, sp3, ¿no? Un ejemplo más, chicos. El fluoruro de fósforo, ¿sí? Ese fósforo se va a unir a 3 átomos de flúor. Es por eso que su geometría molecular va a ser de tipo A, B3 y E. E porque le va a sobrar un par de electrones. El fósforo tiene 5. Con el flúor comparte 1, 1, 1, ¿sí? Llegaría a 8. Llegaría a 8. Pero ojo, tiene un par enlazante en la parte superior. Es por eso que tiene 3 nubes electrónicas enlazantes, que son sus 3 enlaces con los flúors, y presenta una no enlazante, que es su par de electrones libres. Su geometría entonces sería piramidal trigonal. Ahora, ¿es polar o apolar? Profesor, sería una molécula polar porque tiene un par de electrones libres. Exacto. Si hay par de electrones libres, no enlazantes, es polar. Ahora, en total vemos que hay 4 nubes electrónicas. 3 enlazantes, una no enlazante. La sumatoria son 4. Profesor, si eran 4 nubes electrónicas, la regla práctica era sp3. Listo, chicos, ahora a los ejercicios brevemente, ¿sí? Vamos a la número 1. Dice ahí, respecto a la hibridación de orbitales, señala proporciones correctas. La 1 dice, los orbitales sp3 resultan de combinar un orbital s con 3 orbitales p. Claro, no explicamos al inicio. sp3 era combinar el orbital 2s, en este caso del ejemplo, con 3 orbitales, en este caso de su nivel p. ¿Correcto? Eso está bien. Los orbitales del berilio, en el berilio Cl2, cloruro de berilio, son dilobulares. ¿Qué es dilobulares? Van a haber 2 lóbulos representados por el 2s y el primer orbital del 2p. ¿Sí? Dilobulares. En el cloruro de berilio, el berilio posee hibridación sp. Explicamos un momento, ¿verdad? El berilio tenía hibridación sp en el cloruro de berilio. Lo explicamos en los ejemplos de hace un momento. Entonces, los 3, ¿sí? Los 3 son correctas. El HN3, chicos, explicamos que el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno tenía 3 nubes electrónicas, ¿sí? Por esa hibridación sp, sp2. La número 4, el HClO. A ver, aquí mucho cuidado. Profesor, el Cl está al medio. No, te dije que el oxígeno siempre busca el hidrógeno. Es por eso que la molécula central va a ser el oxígeno. Al costado izquierdo va el H y al costado derecho va a ir, en este caso, el cloro. Profesor, ¿cómo sería aquí la hibridación? Bueno, el oxígeno, si ustedes saben su configuración electrónica, es 1s2, 2s2, 2p4. De esta forma, vamos a ver aquí que se van a formar 4 nubes electrónicas. Profesor, ¿cómo sé que son 4 nubes electrónicas? El oxígeno, a ver, chicos, por favor. A ver, el oxígeno se va a enlazar al hidrógeno mediante un enlace simple. Ten en cuenta que el oxígeno tiene ¿cuántos electrones? Tiene 6. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? Le faltan 2. Uno que va a compartir con el H, formar un enlace simple, y luego el otro electrón lo compartirá, ¿qué le queda? Con el cloro, pues, y llega a 8. Es por eso que entre oxígeno e hidrógeno hay una nube electrónica. Entre el oxígeno y el cloro hay otra nube electrónica. Pero ojo, él tenía 6. Solo ha compartido 2. ¿Cuánto le queda? Le queda 4. Profesor, si son 4, yo cuento ahí 2 pares, porque 2 por 2 es 4. Hay 2 pares de electrones libres. Es decir, hay 2 nubes electrónicas libres. Más una que une con el hidrógeno, más otra que une con el cloro. ¿Cuántas nubes electrónicas tiene en total? 4. Es por eso que si tiene 4 nubes electrónicas, sería hibridación sp3. No te olvides, por favor. El oxígeno con el H, una nube electrónica. El oxígeno con el cloro, otra nube electrónica. Irían 2. Luego el oxígeno le quedan 4 electrones libres, o sea, 2 pares. Cada par es una nube electrónica. 1 más 1 más 2 me daría 4 nubes electrónicas, que corresponden a la hibridación sp3 por regla práctica. Listo. ¿Cuál sería la geometría molecular del pH 3, chicos? Ah, ya. El fósforo se une a 3 hidrógenos. Fácil, profesor. Es trigonal plana, porque se une a 3 átomos.
Si se unía a 3 átomos, era trigonal planar o trigonal plana. El H2O, te lo expliqué antes. El oxígeno se unía a 2 átomos de hidrógeno. Eso era angular, porque se unía a 2 átomos de hidrógeno, ¿correcto? Y además tenía 2 pares de enlazantes libres. ¿Qué tipo de geometría molecular tendrá el ácido anhidrido sulfúrico? Profesor, es el S con el O3. Ah, pero pequeño detalle. El azufre se va a enlazar a 3 átomos de oxígeno, pero no hay electrones libres. Si no hay electrones libres y se une a 3 átomos de otra molécula, sería trigonal, porque son 3, trigonal planar. ¿Cómo será el CCl4? Será tetraédrico. ¿Por qué? Porque el carbono se unirá a 4 carbonos. Como se une a 4, se llama tetraedro, tetraédrico. Entonces la clave va a ser la letra C. Ahora, ¿qué molécula no está asociada con su geometría molecular? El berilio H2 es lineal, sí, porque tiene solamente 2, se une a 2 átomos. BH3 es trigonal, sí, porque se une a 3, trigonal 3. El NH3 es piramidal, sí, ten en cuenta que en este hay pares enlazantes libres, es por eso que es piramidal. ¿El H2O es lineal? No, no es lineal. Hemos dicho que era angular. Entonces la D es incorrecta. Y por último dice aquí, bueno, eso ya lo hicimos un momento, chicos, se repitió el ejercicio, no hay ningún problema. Bueno,